Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves noche más en La Caja Negra, programa de actualidad fundamentalmente política, pero político-social, diríamos cultural. No hay límites para nuestra ambición y estamos, pues eso, como decía, para hablar de actualidad. La actualidad es diversa, es difícil decidir qué es lo que es actualidad en cada momento, pero bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que el tema que hemos elegido es de rabiosa actualidad y muy interesante. Y es el expansionismo que, que prefigura, porque todavía no lo ha ejercido en parte nada más, el presidente Trump, lo que vimos en Venezuela, lo que está a punto de hacer en Groenlandia, teniendo en cuenta que Alemania me parece que manda un trineo con 6 perros para defender Groenlandia y los demás países parecido, lo que está ocurriendo en Irán, que no es directamente, no se puede decir que sea una acción de Estados Unidos, pero están ahí evidentemente a mano, ¿no?, para intervenir. Y eso sí que es, a mi juicio, a ver lo que dicen los invitados a la tertulia, eso sí que me parece caza mayor. Irán es una pieza de mucho más valor que Groenlandia o que Venezuela. Pero bueno, no soy yo el que tiene que opinar, así que están 4 invitados que ya los conocéis porque ya vinieron más veces, que paso a presentarlos de allá para acá. Espero no equivocarme porque los acabo de apuntar aquí, soy bastante zote en estas cosas, así que Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bienvenido Encantado de a estar esta aquí. tu casa. Encantado. Muy bien. Segundo lugar, Francisco Campa, profesor de Historia y de la casa porque hace programas y tal. ¿Qué tal, Bien, bien. Francisco? El Muy mundo bien, está muy bienvenido. loco. Tercer lugar, Rafael Sempau, profesor de Historia también. ¿Qué tal, Rafael? Y habitual de esta mesa. Muchas gracias por invitarme. Bien, Y bien. en último lugar, los últimos serán los primeros, Salustiano García, que es varias cosas, pero vamos a decir que es militar retirado, coronel. ¿Qué tal, Salustiano? Muy bien, gracias, Bienvenido. Javier, También por la eres invitación. licenciado en Derecho, eres 3 o 4 sociólogo, 3 o 4 cosas más, pero bueno, lo cual quiere decir que tenías tiempo libre, porque si no, Sí. no veo yo que... Sí. Y como decía, el tema es el expansionismo previsto o ejercitado en parte ya, claro, que por otra parte tampoco, o sea, descubrir que Estados Unidos es un imperio, pues es descubrir el Mediterráneo, pues claro que es un imperio, obviamente, ¿no? Y es un imperio, en España lo sabemos mejor que ningún otro país, desde la guerra de Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? O sea, que hace más de un siglo que Estados Unidos es un imperio en expansión, ¿no? Así que, ¿qué os parece? ¿Tiene límite esta política de Trump? ¿Es humo? Porque hay quien dice que es humo, porque a fin de cuentas lo de Venezuela, pues bueno, sí, es un golpe táctico o estratégico, como se diga, espectacular, ¿no? De tener al presidente y llevártelo a una prisión de Nueva York, pero tampoco no invadieron Venezuela, quiero decir, o sea, que no es una, como se suponía, o como algunos suponían, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Esta política está empezando? Yo creo que sí, que está empezando, pero bueno, eso ya es una opinión mía. O simplemente es coyuntural, por ejemplo, lo de Irán, pues puede ser una dinámica interna del país que ahí está Estados Unidos asomado al balcón para intervenir, pero que no es una política específica de Estados Unidos. No sé. A ver, el que quiera opinar sobre esto, que lo diga. A ver, Salustiano, que te veo con ganas de Geopolítica. Sí, sí. Geopolítica, pues. Geopolítica siempre. Geopolítica, que es nada más y nada menos que un análisis de todos los actores que en el mundo pueden ser funcionales o no en los parámetros que cada Estado-nación o cada conjunto de población pueda establecer. Yo voy a leer, para enmarcar esto, Breve. la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un párrafo, Breve, del breve. 2022. 2022. Es que ver la del 25. Bien, bien. La necesidad de liderazgo estadounidense es mayor que nunca. Punto primero. 2. Nos encontramos en medio de una competición estratégica para configurar el futuro orden internacional. 3. En respuesta a esto, Estados Unidos liderará con sus valores.
Pero eso vale para 1925. Sí, también, sí, pero bueno, en una estrategia nacional de seguridad es una directiva de defensa nacional aquí en España, en otros países funciona con otras denominaciones. Ahí se establecen unos parámetros de funcionamiento de ese Estado o de esa nación, en este caso, en el conjunto del planeta, ¿no? En el caso de la seguridad y la defensa y en este caso, como una estrategia a seguir por el propio país. Yo creo que el debate de la actualidad es incertidumbre, que lo permea todo, una gran incertidumbre, una velocidad exponencial en las acciones, en las que están ocurriendo, en las que están por venir, y una dirección, en este caso, digamos, aparentemente contundente por parte de Estados Unidos por su última acción en el caso de Venezuela, pero que ha ido alimentándose previamente con otros discursos que ya esta presidencia de Estados Unidos adelantó. Yo creo que se está cumpliendo una parte de esta estrategia de seguridad que afecta geopolíticamente a todas las naciones del mundo, porque uno de los actores principales, digamos, cuanto a potencial militar, en este caso Estados Unidos, va a competir abiertamente sobre lo que él puede considerar como adversario que afecta a otros planos. En este caso, pensar en la geopolítica y no pensar en los factores económicos es como no entender que hay que estudiar las cosas en la realidad. Estamos en una realpolitik que ya tiene antecedentes, una política realista, y yo creo que hay que ir adaptándose a este medio para que no, de alguna manera, no se altere en exceso la seguridad de todos. A ver, más opiniones. Bueno, yo sé. Sí, venga. Bueno, yo solo de una precisión, luego ya me comprendes. Yo creo que Trump, una de las cosas, quiere pasar a la historia. Bueno, yo creo que yo sí, también. pero el plano yo me recuerda al presidente Andrew Jackson, el que se anexionó Florida a España, tal, la de amenaza, negocia, amenaza, en el caso de Groenlandia me refiero, amenazo, negocio para que me des Groenlandia, es decir, que si lo consigue, porque ya intentó Canadá, bueno, no sé, sí pasará a la historia, que yo creo que es en el fondo lo que quiere. Y otra cuestión es que yo creo que el modelo de Trump en el fondo sigue siendo determinado, lo que son sus declaraciones, ya sus cosas de diplomacia oculta, sigue siendo un poco el modelo del reality show. ¿Sabes? Tiene que dominar, salir, decir una cosa y que todo el mundo hable de él. Entonces, a ver, explica el modelo del reality show. Su carrera política fue aquel reality show, El Aprendiz. Como boxeador. Sí, bueno, pues también, pero lo del aprendiz y tal, y eso, yo estos días que un día fue lo de Venezuela, otro día no sé qué tal, estuvo como 4 o 5 días saliendo y cambiaba la dinámica de la noticia a partir de sus palabras. Hace declaraciones 8 y 10 veces todos los días, ¿eh? No para, es una máquina de decir cosas en el avión. Al subir al avión las hace, al bajar del avión las hace. Entonces es yo una creo locura. Que luego tal vez ya seguimos hablando ya de más cosas. Yo quería comentar un par de cosas sobre el proyecto que tienen en mente, ¿no? Es decir, tiene un proyecto que lo publicó en noviembre de este año, en el 2025, en el que se define como el corolario de la doctrina Monroe, ¿no? Es decir, no estamos hablando en sí de una expansión, sino de un control. Sobre todo de recursos económicos. Él al final no le interesa Venezuela por controlar territorio, sino controlar el petróleo y sobre todo las tierras raras que hay allí, porque son esenciales para su política de resort, ¿no? Es decir, se había externalizado en todo el mundo la industria y se quiere volver, pero tú no puedes volver la industria si no tienes control efectivo de las materias primas, ¿no? Y ahí entra en juego Venezuela y Groenlandia. Groenlandia entra en juego también por lo que tú muy bien dices, que es volver a ser un presidente expansionista en Estados Unidos. Él engañó a sus votantes diciendo que era aislacionista, que no se iba a meter en conflictos, e incluso engañó a muchos con eso del premio Nobel, ¿no? La idea, pero en realidad... ¿A que se lo dan? No. Corina se lo regala. Eso es otra cosa, como le dio Simpen a Zelensky el Oscar, ¿no? No lo llevó Zelensky el Oscar. Bueno, la idea es que esa paz a través de la fuerza tenía sentido, porque es a través de la fuerza, ¿no? Y eso lo está implementando ahora de una forma que tiene que ver con su personalidad. Él se aburre, es una persona muy hiperactiva, muy activa y se aburre.
y dice una cosa hoy y a la hora habla con otro y cambia de opinión. Es decir, se reúne con Marco Rubio y a lo mejor llega a un acuerdo de bombardear Irán, pero llega Vance y le dice, no, tú recuerda que somos aislacionistas, deja a estos iraníes, que bueno, que si hablamos con ellos y solucionamos esto, y dice, bueno, le mete un 25% de aranceles al que comercie con Irán. Y al día siguiente, es que me acaban de decir los iraníes que no van a matar a nadie en la horca. Sí, eso es muy bueno. Y ya lo ataco. Eso es muy bueno. Pero a la vez hay un despliegue de tropas, pues acaso ha cambiado de opinión. Es decir, él quiere ser el centro de atención de las noticias. Sí. ¿Por qué? Porque hay las elecciones de nuevo del medio mandato, las encuestas está cayendo, su política no tiene un apoyo real tampoco por parte de la sociedad entera, porque ayer hubo algo que no podemos olvidar. Él tiene ciertas competencias ejecutivas en casos de peligro inminente para la seguridad nacional estadounidense. Groenlandia no es un peligro inminente para nadie. Y entonces sus políticas con Groenlandia las tiene muy difíciles, y de hecho ayer, que fue con Venezuela, en el Congreso, se presentó una norma para reducir sus capacidades en Venezuela. Sí. Y ganó por un solo voto. Por un solo voto. Sí. Es decir, hubo muchos republicanos que votaron en contra y otros fueron llamados en el último momento por Vance para cambiar el voto y llegar a ese voto de más. Lo digo porque es importante entender, Francisco, que no tienen ni apoyo de... Es que Estados Unidos es una democracia, mal que nos pese. Entonces no, más que le pesa a Trump. A todo el mundo, porque siempre la crítica a los yanquis. Es una democracia y es muy difícil. Es muy difícil hacer política de a dedo, lo que yo digo. Eso es muy difícil. Por suerte para todos. Claro, por suerte para todos, claro. Javier. Bueno, yo en relación con el tema, bueno, empezaba Sebastián hablando de documentos anteriores que yo creo que es interesante repasarlos porque se remontan a la época de Biden, ¿no? Y resulta que, bueno, Biden supuestamente se situaba en una perspectiva y un horizonte totalmente distinto a la actual presidencia, ¿no? Y sin embargo ahí ya se hablaba del liderazgo y se hablaba obviamente de la confrontación con China, y se hablaba obviamente de esa vocación por recuperar su papel en el mundo. Y por tanto todo esto que suena a Trump, sin embargo, como vemos, no es de Trump, es made in USA, es decir, que es obviamente algo que está muy presente en la política exterior estadounidense desde siempre, ¿no? Y entonces, bueno, desde esta perspectiva yo quisiera más bien recordar y rememorar, porque digo que es muy oportuna la cita que hacía Salustiano, en el sentido de que en realidad las operaciones del estilo de la que se han desarrollado en Venezuela ya han tenido lugar en momentos históricos muy anteriores, y en contextos supuestamente de nuevos órdenes internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos la intervención en Panamá, que fue muy sangrienta, que duró además muchos días, que bueno, se llevó todos la vida hasta de periodistas. Recordemos el caso Juancho Rodríguez del País, pues bueno, supuso realmente pues el despliegue de una fuerza en un contexto en el que ya supuestamente la Guerra Fría se estaba disolviendo, estábamos por tanto en un contexto diferente en el que se avecinaba ya lo que luego se llamó el nuevo orden mundial, y sin embargo fue una intervención clásica, ¿no? Con un despliegue masivo de militares, y con la detención de un no jefe de Estado, porque técnicamente Noriega no era un jefe de Estado, era el hombre fuerte, como se decía, de Panamá. El hombre fuerte de la CIA. Sí, ahí está. El hombre, efectivamente. Bueno, en realidad, el que controlaba todo, ¿no? O sea, un dictador de la antigua usanza, que emboscado, bueno, pues como pasaba en su día también con Salazar en Portugal, ¿no? Que desempeñaba un papel aparentemente modesto, pero en la práctica era el factotum. Bueno, pues en aquellas circunstancias, sencillamente aquel despliegue conllevó, obviamente, pues el derrocamiento de Noriega y su enjuiciamiento unilateral por Estados Unidos de América sobre la base de unos cargos que en este caso se produjeron en Estados Unidos y llevaron a la cárcel a Noriega, ¿no? Oye, Javier, ¿y si hunde la ONU como quiere, qué vais a hacer los internacionalistas? Sí, ¿Qué haces con la carta? Bueno, vamos a ver. Hombre, para hundir la ONU hace falta algo más que Trump. Hombre, sobre todo porque démonos cuenta, paradojas del destino, pues resulta que ahora resulta que la ONU es el refugio del multilateralismo chino o ruso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que paradojas veredes, como casos como, por ejemplo, que de repente se encuentra la ONU con defensores inesperados. No va a ser el caso, igual que tampoco vamos a ver la invasión de Irán, y no vamos a ver otras tantas cosas. Pero hombre, sí estamos viendo cosas que yo creo que sencillamente lo que nos recuerdan permanentemente es que efectivamente Estados Unidos de América, aunque pueda estar, según dicen algunos, tocada, herida de muerte en su hegemonía, pues todavía tiene una capacidad de maniobra y particularmente la tiene en el hemisferio occidental, ¿no? Que es fundamentalmente, aquí sí ya nos movemos en el marco de la nueva estrategia de año 2025, donde efectivamente
efectivamente Estados Unidos reivindica su lugar clásico, tradicional, y de ahí el famoso corolario Monroe a la doctrina Monroe, ¿no? En el sentido de, efectivamente, recordar que efectivamente América es efectivamente el núcleo central del poder americano, del poder estadounidense, y consecuentemente todo lo que sea asegurar la afirmación de Estados Unidos sobre ese hemisferio es clave para la seguridad nacional, ¿no? Y ahí entra el tema también de Groenlandia. Claro, que Raya simplemente es la conformación precisamente de todo un glacis estratégico para asegurar el control de Estados Unidos sobre el conjunto del continente, incluido el océano glaciar ártico. Me sorprende, por cierto, que además se hable tan poco del océano glaciar ártico, porque en realidad la clave de todo el problema es ese, ¿no? Es el sistema ártico y es precisamente las nuevas relaciones y los nuevos desarrollos que derivan precisamente del deshielo y que obviamente propician bueno, pues el asalto a un escenario que hasta entonces estaba totalmente virgen, que era imposible digamos, de gestionar, pero que ahora lo estamos viendo en el caso de Noruega. No voy al caso de Rusia. En el caso de Noruega se está prestando precisamente a explotar los recursos ingentes existentes en dichos países. Mis amigos hispanistas o hispanoamericanistas que en el límite sueñan con una especie de nuevo imperio hispánico y tal, están desolados, porque ven que esto es una entrada del imperio anglosajón en América hasta adentro, vamos, que es el control, lo que decías tú, es el control absoluto, y aquí, vamos, el que se le ocurra cantar un tango en Argentina lo detienen. Desolarse con la realidad objetiva de la vida es una posición como otra cualquiera que puede autosatisfacer a cualquier deseo que uno pueda tener interno. La realidad es distinta. Con respecto a Irán, te voy a dar un dato de hoy, muy importante. Estados Unidos tiene unas bases en Hawái. En esas bases de Hawái, hoy se ha dicho que han entrado, cuando hizo la acción Estados Unidos sobre la industria nuclear iraní en el conflicto en Medio, los 12 días, vamos. Hubo que bombardear con una serie de material que requería mucha penetración porque estaba muy profunda. No sé cuántos. Para poder actuar hubo que utilizar, no voy a utilizar palabras técnicas, aparatos, aviones, muy pesados, que se trasladaron desde el otro lado del Atlántico, o sea, hicieron miles de kilómetros. Para hacer esa acción necesitaron unos aparatos que son los que reabastecen en el aire. De Torrejón de Ardoz. Están en Hawái. ¿Y en Torrejón de Ardoz? Y están ahora mismo entrando en Hawái, o sea que se supone que ese operativo estará pendiente de una acción política de decisión. ¿Pero que van a atacar Irán por el Pacífico? Yo te digo que... Eso es imposible. Acuérdate cuando te dije la invasión de Rusia a Ucrania... Pero tienes que cruzar China. Dije, no se monta un hospital... un hospital en la frontera de Bielorrusia para atender a 2.000 hombres de maniobra. Pero tienes que cruzar China. Yo en esto, como sabes que yo hice seguimiento del ataque a Fordo, a ver, ahí hubo una cinta que fue el despliegue previo de un par de B-2 desde Hawái hasta Diego García, pero eso fue un engaño. Realmente los aviones salieron de la costa este estadounidense y en vuelo directo sin paradas, con repostaje, atacaron, aéreo. Sí, claro, con repostaje aéreo, logística pero atacaron Atlántico Mediterráneo. Sí, pero bueno, necesitan reabastecimiento. Sí, claro, no, para eso están los externos. Bueno, dejarme leer la estrategia de seguridad nacional, que leí una parte, ahora leo otro párrafo de ahora. La rivalidad entre las grandes potencias es la prioridad estratégica. Eso dice Estados Unidos en su estrategia, es la prioridad. China, dice directamente, y Rusia desafían el poder y la influencia de los intereses estadounidenses. Ojo, es que no estamos hablando, y tratan de erosionar la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. ¿Sabes qué significa eso? China y Rusia son poderes revisionistas que quieren configurar un mundo antitético a los valores e intereses de Estados Unidos. Eso significa... esto no lo dice Trump, lo dice... Bueno, Trump es el presidente. Sí, pero lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional. No, pero está firmada por él, Está firmada. Pero ¿sabes qué significa? Es mucho más. Pero ese documento, yo cuando lo leí, cuando salió traducido y con el detalle,
yo quedé impresionado de cómo se dirigía claramente a una competencia clara de acción. ¿Pero qué significa eso? Otros 10.000 millones en cohetes para la industria armamentística de Estados Unidos. Eso es una base Hay que asustar con el enemigo. Bueno, lo que siempre. Tenemos, Cuidado, que China está ahí. No, pero China está ahí, ¿no? O sea, hay que espabilar. Y Rusia, a ver, Rusia... Hay que espabilarse. No, Rusia ya no es una amenaza de... No, pero Rusia está ahí. Sí. Que las sociedades europeas, occidentales o las llamadas democracias avanzadas, como lo quieras denominar, queramos vivir en una especie de ensoñación de valores y pensar que el mundo se urde. Pero creer que Rusia es un peligro para Europa es de risa. Bueno, bien, llevan 4 años y avanzaron 100 kilómetros en Ucrania. Bueno, pero misiles tienen, o sea... Pero las 5.000 cabezas nucleares las tiene Rusia. Sí. Bueno, hay un tema que 5.580. Sí, no, y más. Si sumas las de India, por ejemplo, que ahí está el sur global, que llaman ahora, en la geopolítica se llama el sur global, esas potencias, Brasil, India y tal, que lógicamente dicen, ¿qué es esto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Cómo se puede decidir las cosas en base a una situación geopolítica de los años 45-50 del siglo pasado? Y aquí unos señores vetan todo, y nosotros que tenemos, lógicamente, que India, ¿qué era en el 45? Era una colonia británica. Sí. ¿Y qué es ahora? O sea, todo ese replanteamiento genera lo que estábamos hablando, esa incertidumbre, pero en un contexto de análisis de conflicto. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, no por Ucrania y su cercanía, por Oriente Medio, que es lo que más ha podido meter, lo que pueda pasar ahora en Irán, los 100.000 conflictos que hay en África, que nadie mira para ellos, el Pacífico, Asia, todas esas cosas tenemos que darnos cuenta que es un contexto ahora mismo que no es precisamente de equilibrio, sino de acción de fuerzas que pueden generar cosas que evidentemente haga que nuestro presupuesto de defensa tiene que estar a la altura. Hablando de mirar, podría lanzar una hipótesis loca. Estados Unidos de Trump mira para Canarias. El eje Baleares-Estrecho Canarias es un eje geoestratégico que analizan todas las potencias mundiales, todas. Las que quieren coger el norte de África para dominarlo, las que quieren influir en este caso en Marruecos, lógicamente, ya está. Israel, Marruecos, Estados Unidos. Quiero decir, este es un tema interesante por pura logística y acción sobre los territorios que geopolíticamente interesan. Bueno, si te vas al Pacífico encuentras otras zonas. Claro. Sí, China, ¿cómo actúa sobre el mar oriental? El mar de China Meridional. Y todos los estrechos, ¿cómo los controla? Con un despliegue aeronaval que mete miedo. Bueno, el control portuario que ejercen las empresas chinas que se están estableciendo logístico, para garantizar previamente toda una red, ¿no? Taiwán está ahí como una especie de película junto con Corea del Sur y Japón, que yo creo que son los que más nerviosos están ahora mismo en esta situación. Aquí en el tema este de Canarias, bueno, primero pensar que Canarias ya en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quiso tomarlo como Groenlandia e Islandia. Estuvo ahí, estaba pensado en la operación. Segundo, hay que ver también el cambio del valor geoestratégico de ciertos lugares, ¿no? Es decir, con el cambio de las rutas, si se abre el Ártico y empieza a tener valor Groenlandia por la reducción de 15 días en la ruta comercial, Gibraltar va a perder valor en el fondo, en esos tránsitos, y Canarias no va a ser tan importante como hubiese sido a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante entender que los puntos geoestratégicos van cambiando, ¿no? Groenlandia no era nada en su momento y ahora sí por la ruta del noroeste. Hasta que venga una nortada de estas y bloquee el Ártico. Pues dejará de serlo. Claro. Es decir, si Estados Unidos tenía 18 bases en Groenlandia en la Guerra Fría y ahora solo tiene una, pues será porque dejó de tener valor y ahora vuelve a tenerlo. Claro. Después, cuando hablas de los amigos tuyos geospanidad y todas estas cosas, que sueñan con el imperio. Sí, que hay libros y todo sobre el tema este. Primero tenemos que entender que esta geospanidad, no sé si la quieren allí, pero no creo que sea algo muy deseado, viendo las críticas a España, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que entender que no era Estados Unidos el que estaba controlando la economía de muchos países iberoamericanos. La capacidad y crecimiento de China en las inversiones en Hispanoamérica era bestial, y es bestial. Es decir, casi todas las materias primas de Chile, de Argentina en la época anterior, de Venezuela, iban al comercio chino. Y después por intermediarios también Rusia o Irán, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos lo que intenta hacer, que yo no estoy, digamos, justificándolo, sino explicando, lo que quiere es que esos elementos industriales no apoyen a la industria de su adversario.
sino que le apoyen a él. Va a pagar ese justo precio, lo más seguro, o más incluso que los chinos. Incluso pueden ganar más dinero porque un barco, por ejemplo, un petrolero, para que nos hagamos una idea, tardaba 45 días en llevar petróleo de Venezuela a las refinerías que se están construyendo en China para el petróleo Marey, que es el único que es de Venezuela, y había ya en China refinerías especializadas en el petróleo venezolano, y a Texas tarda 6 días. Por lo tanto, si hay una producción de petróleo, venderán mucho más petróleo a Estados Unidos que a China, por un tema de costes. De costes El ¿no? otro y de día, transportes, ¿eh? en el programa la semana pasada, en esta mesa, invitamos a venezolanos y un ingeniero venezolano, profesor, que fue ahora está en el exilio, emigrado, en la Universidad de Caracas, dijo que el potencial fuerte de Venezuela, más que el petróleo, son los minerales. Sí, las tierras raras. Sí. Las tierras raras, que no las hay en otros lugares del mundo. O sea, petróleo hay en más sitios. Hay más sitios. Tierras raras. Y además de mejor calidad. Claro. Eso a mí me impresionó, no sabía yo eso. Sí, eso está, digamos que al igual que Islandia tiene Sin 29... contar la mina de oro de Zapatero. Sí, bueno, es otra cosa. Groenlandia tiene 29 de los 35 materiales críticos de la Unión Europea. 29. Pero el problema es sacarlos. El problema es que esto no Ya es tan sacamos, fácil. ya, El problema Materiales críticos relacionados con las nuevas tecnologías. Claro. con lo que hace que las cosas cambien de valor. Claro, el carbón ya no es un elemento crítico. Antes se mataban por el carbón, más. Vale. Bueno, por eso vamos a mandar un trineo con 6 perros a Groenlandia. ¿Eso qué dijo? ¿Eso lo dijo? Bueno, anda por ahí, yo lo vi por algún sitio. Que a vamos ver, a Bueno, mandar. la broma de los trineos viene de la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente patrullas de trineos era el dispositivo que utilizaba Groenlandia para avisar a los americanos para que en su caso, una vez que avistaban, por ejemplo, objetivos alemanes, les bombardearan. O sea que efectivamente tuvieron su utilidad en la Segunda Guerra Mundial para la defensa de Groenlandia y la defensa aliada. Y la unidad... O sea, históricamente está corroborado. Otra cosa es que obviamente se sigue hablando, y es verdad, como además yo creo que decía alguien ayer, que claro, en muchos casos la única vía para desplazarse por Groenlandia son los trineos. pues, Bueno, los trineos, y Sí, ahora porque no hay carreteras, y ahora no hay pistas. Estos deslizadores, ¿no? O Sí, hombre, ahora hay esos jet ski, deslizadores sí, que sí, son sí, de sí. hielo. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un sitio liso. No, si no, Claro, no vale cualquier superficie. Por eso digo que la tecnología más arcaica en ocasiones es la más operativa. Bueno, y helicóptero, si hace buen tiempo, claro. En el Ártico, bueno, ya hay un manual que publicó Estados Unidos en febrero de guerra ártica, que lo tuve el placer de leerlo, no entero, pero casi todo, a cachitos. Son 400 páginas de cómo se combate en el Ártico, y ellos también van a usar trineos. Es decir, los trineos, ya sean trineos motorizados, lanchas de nieve, o motos de nieve, o trineos. A ver, el tema no fue por ahí, es que él dijo que básicamente, ¿qué tiene Groenlandia? 2 trineos. Y después vino a decir que había 2 trineos, uno para China y otro para Rusia. Y la gente se quedó con eso. Es verdad que las unidades, digamos, de Rangers, al igual que los Rangers canadienses, que son unas unidades indígenas, van en trineo. Pero es que tú para ese panorama tienes que andar en trineo, no vas a andar en tanque, porque se te hunde. Cuando se pone en el damero, de pronto aparece un país en el plano geopolítico, en este caso por las declaraciones de Trump con Groenlandia, y analizas todos los factores, hay una parte que se habla menos, que es la propia sociología interna de la zona, ¿no? Sí. Y ahí de Groenlandia, aparte de que es una isla enorme, evidentemente con muy poca población, nadie habla de la mayoría de los esquimales, los inuit, que yo recuerdo en sociología cuando lo estudiaba, que era una sociedad matriarcal. Curioso, como la asturiana. Es un matriarcado absoluto. Como en Asturias. Bueno, quiero decir, ahí hubo un auténtico genocidio. Sí, por parte de Dinamarca. Los daneses. Los daneses fueron ahí. Entonces, claro, ahí hay, y además una secuela que está en el contexto sociológico de hoy en esa población. La famosa operación aquí de adopción que salió a la reina Ingrid, eso salió en los 50, que implantaron como la media de nacimientos eran 7-1 por parte de los inuit con respecto a la población danesa, hicieron unas... les implantaron políticas maltusianas. Les implantaron sin saberlo dispositivos intrauterinos a las mujeres para que bajaran la natalidad. O sea, que son cosas... Sí, de hecho, bueno, que hay un componente precisamente en el desencuentro, que lo hay, histórico, entre la población inuit y la población danesa. Está obviamente todo ese pasado colonial, que lo fue en sentido muy duro, estricto. Pero que además comenzó en el siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII, sí, porque es otro de los mitos. Es que otro de los mitos que también rodean a Groenlandia es que los vikingos, los vikingos ciertamente estuvieron en Groenlandia, pero las bases vikingas se extendieron en el siglo
14. 14, sí. Porque evidentemente, en este caso, el descenso brusco de las temperaturas Sí, empezó allí, sí. hizo Viable, sí. imposible la vida allí, Sí, sí. y de hecho los últimos asentamientos desaparecen, y es la intención danesa de reencontrar a los ancestros vikingos, lo que lleva en el siglo XVIII a montar expediciones que naturalmente no encontraron a ningún vikingo, porque habían desaparecido absolutamente. Se lo habían comido a las focas. Claro, nos encontramos es más, mandaron incluso misiones cuyo objetivo era, teóricamente, en este caso, adoctrinar en el protestantismo, porque claro, las misiones eran católicas, las misiones vikingas del siglo XV. Hay una parte Era adoctrinar en el luteranismo a las poblaciones vikingas que encontraron, que no encontraron. Lo encontraron. Hay una Follow parte News. de derecho internacional ahí muy importante que te quiero sacar a colación, que es un territorio que tiene un principio de autodeterminación Absolutamente. totalmente legal. No, pero pero llevan 2 referéndums, me parece, o 3, Bueno, que no ganaron. Pero bueno, eso no se sabe, las circunstancias Lo cambian. cierto es- no. No, ¿Qué lo ha que es pasado? cierto, ¿Qué ha vamos a pasado? ver, Lo que tiene es que- reconocido desde el año Sí, sí, 2009, sí. desde el año Pues 2009 tiene reconocido el derecho a la libre determinación, en este caso, digamos, por gentil concesión del Reino de Dinamarca, vale, pero en todo caso, por el que también hubiese podido luchar, por ejemplo, en Naciones Unidas. Sin duda. Porque es indiscutible que estamos hablando de un pueblo diferenciado. Además, ahora mismo la lengua oficial de Groenlandia no es el danés, es la lengua inuit, inuit. Con lo cual quiere decir que realmente tenemos un territorio que tiene unas características y un pueblo con una singularidad propia que lo diferencia totalmente, aunque como hemos visto el primer En esas ministro... políticas, tú sabes que se llevaron a los niños menores de sí, 7 la años, operación esa se los como- llevaron sí, sí. a Dinamarca. a Dinamarca, Dinamarca, sí. para que aprendieran la lengua. No, y para Es- desarraigarlos. desarraigarlos, pero estos Sí. han vuelto allí y han acabado destrozada la generación, dicen, porque sí, están sí, en el no, Sí, sí, aula pero ahora moderna. mismo Tuvieron que pedir la permiso. diferenciación Auténticas barbaridades. entre daneses y groenlandeses es absoluta. Absoluta. Porque ya digo, la lengua oficial es el groenlandés y no es el danés. La población, obviamente, mayoritaria, el 90 y Sí. pico por ciento, es inuit. Sí, porque además es que o un danés mixta, se pero no marcha es danesa, a con lo cual quiere Dinamarca, que es que un es más territorio que rica. está en un proceso claramente de desvinculación. Dicho otra Y lo manera. único que falta es solamente la consulta sí, sí. referendaria No, que dé falta el claramente cheque de atrás. 700.000 millones de Trump. Ah, eso sí. Por es que- 700.000 millones No, encima de la es mesa. que se decía va. sí, que se dijo, yo no sé si lo dijo él, o se dijo, Sí. vamos, desde... No, lo dijo él que... Sí, que $1 millón a cada lector. No, ahora son Empezó con 700.000 menos. Son millones. 70.000. claro. Sí. Hombre, de momento la Sí. apuesta es baja. Es Sí, más, o sea, no, barato, pero barato, también barato, que claro, todo el mundo claro, aceptará, claro. teniendo en cuenta que pero- estamos hablando de 58.000 No, habitantes, que Es se dice baratísimo, pronto. es baratísimo. Yo la cifra que baratísimo. dijo inicialmente eran 100.000 a cada uno. Después... No, dijeron $1 millón para... Bueno, es que sí, pero es claro, si lo considera encantado. Lo que pasa es que le dicen desde Estados Unidos que primero cobren y luego tal, que no les engañe. Porque Y, hombre, claro, y hay que claro, tener en cuenta, ya que hablaba antes Salustiano de la perspectiva jurídica, si evidentemente el pueblo de Groenlandia decide libérrimamente, y esta es una cuestión que puede obviamente plantearse, puede darse. decide libérrimamente, no solamente, digamos, separarse de Dinamarca, sino además al mismo tiempo unirse en algún tipo de fórmula de cooperativa, libre asociación, etcétera, como Estados Unidos de América, nadie puede censurarlo, porque desde la perspectiva del derecho internacional es absolutamente lícito impecable. el establecer cualquier tipo de relación. Entonces, desde esa perspectiva también, habremos de ver lo que ocurre, pero obviamente no descartemos una posibilidad de una posibilidad, vinculación sí. pacífica Bueno, y plenamente respetuosa con el derecho Otro- internacional, otro- en la que la fórmula No, canse. pero eso sin duda. cambia porque no hay tiempo. Es decir, él lo quiere hacer en su mandato. Ya. No en el tercero, no, en este. Entonces, claro, hay que recordar que Trump ya quiso comprar Groenlandia en el 2018. Sí, sí. Esto no es nada nuevo. Es decir, parece que se nos va olvidando como muchas cosas, ¿no? Me han dicho, también lo No, intentó sí, comprar. pero sí, Truman lo Estamos hizo. hablando de por eso digo que Pero- desdemonicemos también a Trump, porque ocurre que muchas No, pero políticas Trump- de Trump no, son simplemente remedio No, de pero- políticas de anteriores. Sí, pero líderes la gran diferencia es que Trump propone, ya que no le funcionó en el 2018 la compra, propone el uso de la fuerza. Y eso es algo que rompe todas las reglas, digamos, primero, del derecho internacional, por un lado, Ciertamente. pero segundo, de algo peor, que es de la diplomacia con tus aliados. Porque no estamos hablando de que amenace a un país que está mal, de cualquier lugar del mundo que está mal. Está amenazando a un socio de la OTAN, poniendo en juego la OTAN. Porque la OTAN ahora mismo, que había logrado recuperar fuerzas tras la ocupación rusa de... No, ocupación o invasión. Ocupación ya estaba ocupándolo previamente, en 2014, y no había hecho nada la OTAN, por cierto.
con la anexión de territorio se demuestra que al parecer se puede aplicar la ley del más fuerte y es lo que quiere hacer Trump. Vale, pues bien, pero lo quiere hacer con un aliado. ¿Qué va a hacer la OTAN? Si la OTAN lo deja, lo permite, está muerta. Si la OTAN se enfrenta, está muerta. La única opción que hay es que Trump, mejor dicho, Marco Rubio y el Deep State, haga algo para convencer a Trump de que lo que es importante para Estados Unidos y su seguridad nacional no es ocupar el territorio, es controlarlo. Y controlarlo es evitar que haya rusos allí. Pero y si ya chinos. fueron los de Dinamarca y de Groenlandia a Washington. Sí, sí. Y al día Están siguiente... rendidos totalmente. No, Bueno, coges el este avión- marco negociador que han convenido en establecer puede dar pistas acerca de lo A ver, que están cuesta creando... una cosa. primero tenemos que entender que Trump es Trump y Estados Unidos es Estados Unidos. Estados Unidos tiene que dar valor a una zona que el mundo está calentando, eso lo sabemos todos, está loco, como dijo ayer Trump. El Ártico tiene un 50% Rusia y un 50% la OTAN. En el mapa estamos enfrentados completamente en el Ártico. Estados Unidos controla el 10%, Groenlandia, Dinamarca y Noruega deben controlar un 25% y el resto es Canadá. Y él quiere controlar, asegurar que por ahí no van a entrar enemigos a Estados Unidos, ya sean rusos o chinos. Y Groenlandia es un camino de paso de dos, del GILC, que es el Groenlandia, Islandia, Reino Unido, y después el paso del noroeste, y tiene que vigilarlo. Puedo hacerlo con bases propias como Pitufin y las que quiera hacer, o que los países OTAN se comprometan a la seguridad del Ártico. Que no lo estábamos haciendo, porque no se daba valor al Ártico. Ahí, de hecho, hay un Use Command, yo creo que lo hay. La OTAN tiene un comando del Ártico, al igual que tenemos en el Mediterráneo, y es a donde van los soldados. También, con trineos y Sí, tal, claro, ¿no? si hay de trineos, si no, unidades de helicópteros. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación, un momento, y volvemos enseguida y seguimos con el Ártico. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta de la pausa de hidratación y está Rafael Sempau, que no se contiene, tiene que decir. No, bueno, esa en relación, ya que hemos hablado de tal, la cuestión de Europa. Yo, la verdad, la diplomacia europea y los líderes en general los veo bastante desastrosos. Por múltiples motivos, vamos, yo ya es que se humillan delante de él. Si somos 27 países. Sí, sí, pero no es una cuestión de que sean 27 países. Es decir, ya von der Leyen, aquella vez que fue al campo de golf de Trump en Escocia a decirle sí, 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 sí. Yo no sé si, a ver, esto habría que hacer hipótesis, si a lo mejor, esto se me ocurre a mí, que durante el primer mandato de Trump se dedicaron a mirarle con un poco por encima del hombro y os la guardo y os doy ahora, y que vio que se achantaban, pero vamos, yo no sé, sí, hay los de Dinamarca, Islandia, pero es que a lo mejor, digo Islandia, Groenlandia, pero a lo mejor en otro tipo, a lo mejor líderes un poco más serios hubiera podido ahí convencerlo. Javier, de ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, yo Sí. sencillamente quisiera destacar una cosa que se ha, yo creo que sombreado un tanto en el actual debate en torno a Groenlandia, ¿no? Y es que conviene recordar que Groenlandia, antes hablamos de la determinación, ¿qué ocurre? Groenlandia es un territorio no autónomo del Reino de Dinamarca. Groenlandia no es igual que Dinamarca. Por lo tanto, cuando se habla también de la OTAN y la protección de los Estados miembros, claro, bueno, está porque está en el está protegido, sí, está protegido, sí, pero ojo, yo llamo la atención acerca del estatus peculiar que plantea Groenlandia, ¿eh? Es verdad que nosotros no tenemos el mismo marco de protección, por ejemplo, respecto de Ceuta y Melilla en el marco del tratado. Por eso porque no está en la OTAN. Yo es que aquí voy a apelar a un cierto egoísmo interesado, en el sentido de decir, hombre, cada palo que aguante su vela. Es decir, que Dinamarca tiene un imperio colonial que comprende también las Feroe, aparte de Groenlandia, en los espacios árticos. Bueno, allá por de pronto ese espacio colonial no forma parte de la Unión Europea. Primera advertencia que yo creo que es muy importante y oportuno hacerla. Groenlandia no forma parte de la Unión Europea porque voluntariamente decidió salir de la Unión Europea en el año 64. Sí. Primera cuestión. Por lo tanto, los compromisos europeos para con Groenlandia, ojo, son muy relativos, ¿eh? Porque para nosotros es un tercero. Es un tercero, punto. Que Dinamarca tenga después su particular relación, etcétera. Bueno, aquí es como si nos dijeran, no, venir a proteger en su momento el Sáhara Occidental, las colonias españolas.
¿Venía alguien a protegerlas? No. Por lo tanto, la cuestión de que la colonia danesa de Groenlandia tengamos que ir los europeos en piña a protegerla, porque sí, a mí no me queda tan claro. A mí no me queda tan claro. El tema es que está dentro de la OTAN, eso sí que no hay duda No, sí, ninguna. bueno, sí, pero bueno, pero entonces eso es una cuestión distinta. Y esa- pero y esa- no es relación- Europa. No, lo que sí, dices es que no, no es no, Europa. pues- Aquí no estamos defendiendo la integridad territorial de Von der Europa. Leyen sí que le preocupa y es No, Europa. no, pero bueno, pues por Von der Leyen no sé por qué, porque Von der Leyen no pinta nada en la OTAN. Canarias no está, de Ya. facto, está en algunas las aduanas y tal, no está en la Unión Europea, pero es una cosa así. Ya, bueno, ya, perdón, pero es que no, pero es que Groenlandia no está porque, al igual que hiciera en su momento Noruega, por puro egoísmo, Groenlandia decidió que no le interesaba compartir la pesca con Europa, Claro. ni sus recursos. Entonces dijo, no, a mí, eso fue lo que hizo también Noruega. Noruega dijo, no, yo la pesca, ni para atrás. Entonces, volvemos a lo mismo, hombre. Si quieres estar solo, pues hombre, acostúmbrate a estar solo. Por eso digo, claro. apelemos a un egoísmo bien entendido. Claro, pero el problema si es- quieres estar solo, aguanta. Bueno, tienes las ventajas, pero también tienes los inconvenientes de estar solo. Pongamos que Groenlandia no está en la OTAN, no está en la Unión Europea. Vale, ponemos, eso es cierto, ponemos que Bueno, no sí, está. absolutamente cierto. No, de la OTAN no, pero ponemos que no estuviese en ningún sitio, pero el barco danés es danés. Sí. Entonces, cualquier barco danés atacado en el Atlántico Norte, aunque Groenlandia no fuese de la OTAN, que lo es, sería un ataque a un país OTAN. Y por tanto, es igual que en el caso de Ceuta y Melilla, un barco español anclado en el muelle de Ceuta es territorio español, aunque Ceuta no esté en la OTAN. Hombre, yo lo Eso pasa habría es que darle muchos giros, Ya. pero... yo pero- personalmente no pero- me imagino un escenario de un ataque No, estadounidense. No, yo a tampoco, Groenlandia. no, yo tampoco. Hombre, Pero- sí podría imaginarme un escenario en el que un barco estadounidense surto un puerto groenlandés, explote y los americanos echen la culpa a los daneses. Porque eso ya lo han hecho en alguna ocasión. Otro Maine. Otro Maine. En el caso... mira, Imaginemos que eso sí podría ser un casus belli, bueno, al Por fin y al cabo, utilizar- de incidentes de esa naturaleza. Por utilizar datos yendo Sí. otra vez al plano geopolítico, ¿no? De análisis geopolítico. Porque claro, esto, si nos perdemos en detalles, no solo de la historia, de la que conocéis mucho vosotros dos, sobre todo, como historiadores, sino porque hay multitud de ejemplos, como Javier acaba de exponer, el buscar un modus operandi en raíz de algo que tú mismo has provocado y te enteras 50 años después. En el 2012 había 33 conflictos activos en el mundo, con una duración media de 7 años. En el 2026 hay 55 conflictos activos con una media de duración de 8 a 10 años. Si seguimos pensando en el poder blando, en la paz perpetua kantiana, en el mundo idealizado, y Europa se construye como se ha construido una especie de imperio administrativo, nos está faltando un pilar fundamental para formar parte de ese juego geopolítico. Europa ahora mismo, ¿qué puede hacer? Si se está luchando para que se llegue a un 2% del Producto Interior Bruto, Y no quiere algunos nadie. países han acelerado, como Polonia y tal, porque le han visto las orejas al lobo, pero cuesta implementar una realidad que basada en la famosa frase del si vis pacem paralelo, que no tiene por qué ser una frase militarista. Yo creo que es una frase de realidad, de constitución de las sociedades, que en su soberanía tienen que tener una defensa de ese arquetipo de derecho que ellas mismas han construido. Lo que no puedes andar por el mundo en ficciones y de pronto aparece en este caso un señor como Putin y te invade una soberanía como la de Ucrania, o aparece un régimen teocrático que te cepilla en 14 días. Se dice que ya rondan los 10.000 y ya hay imágenes ya directamente con ametralladoras de 12-70 disparando directamente a los manifestantes desarmados. O sea, claro, De 12,70 destrozas un cuerpo. claro, por eso muchos cuerpos están en la morgue y la Irreconocibles. familia se ven escenas en que no se pueden reconocer. Que han destrozado. Porque los han destrozado, pues los han ametrallado directamente. Ya, pero otras no Bien, bastante. entonces, en estas situaciones, ahí yo recuerdo, profesor, el derecho de injerencia monetaria, ¿no? Los pasillos humanitarios, o sea, que eso de las soberanías no deja de ser un tema que hay que analizar un poco con pinzas, ¿no? Porque tú realmente, ¿qué se puede permitir dentro de un Estado de acción del propio poder de ese Estado? ¿Qué se puede admitir? ¿Se puede admitir lo que está pasando en Irán? ¿Se puede admitir lo que ha pasado tantos años en Venezuela? ¿Se puede admitir lo que ocurre en Corea del Norte? ¿Se puede admitir lo que ocurre en Cuba? ¿Se puede admitir lo que pasa en Nicaragua? ¿Qué es lo que se puede admitir? Que en China,
Los derechos humanos, yo creo que, y yendo ahora ya a tu terreno, vamos, al terreno del derecho internacional, que tanto le gusta a Javier, el derecho internacional es un enamorado Javier de él, el derecho internacional, yo creo que no puede olvidar el norte. El norte del derecho internacional no puede ser una ficción jurídica como es la soberanía. Serán los derechos humanos de las poblaciones. Ese será el norte de un derecho que quiere ser internacional y que quiere ser juzgado con instrumentos que ya se han creado, sin duda, pero que tienen que ser operativos para las poblaciones, no para los poderes que hay controlando poblaciones y haciendo auténticas salvajadas. Entonces es un elemento que yo creo que es muy importante, muy interesante, porque efectivamente se está invocando constantemente la violación del derecho internacional, pero siempre de parte, ¿no? Porque siempre es la violación del derecho internacional por parte de Trump, los Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera. Pero claro, se desconocen otras normas del derecho internacional que son tan importantes como esas y que tienen que ver con... Y que están escritas. Claro, yo las y estudié. Están obviamente plasmadas en reglas que son además de absoluto y obligado cumplimiento, como que, simplemente pongo un ejemplo, si Estados Unidos de América, en vez de haber presentado como cargos contra Maduro las actividades narcoterroristas, cuya, digamos, fundamentación desde luego jurídica internacional es muy dudosa. Ya, bueno, pero bueno, incluso la propia noción de terrorismo desde la perspectiva del derecho penal suscita muchas dificultades, ¿no? Pero si los cargos hubiesen sido por crímenes de lesa humanidad, sería indiscutible el fundamento jurídico internacional para poder enjuiciar a Maduro. Ya, pero hay un tema... O sea, porque precisamente en ningún caso, ni siquiera un jefe de Estado en activo, sea legítimo o ilegítimo, puede invocar la humanidad para hacer frente a cargos de lesa humanidad. Por lo tanto, ¿cuán diferente? Y ahí sí que estamos hablando de una violación del derecho internacional, que en muchas ocasiones se desconoce, porque, como bien sabemos, algunos de estos enardecidos defensores del derecho internacional que han surgido en los últimos tiempos digamos con una aplicación selectiva del derecho digamos que surgen a conveniencia. Y aplican selectivamente el derecho internacional. Ven violaciones flagrantes del derecho internacional en algunos casos y no ven ninguno. O sea, el régimen de los ayatolás está o no cometiendo violaciones graves, delitos de lesa humanidad al reprimir a la oposición, sin duda. Vemos a alguien precisamente que se duela de los actos, de las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte del régimen de Irán. No, estamos la gente mucho más preocupada de la posible intervención estadounidense, la cual, efectivamente, como también antes señalaba Saluceno, podría plantearse en el contexto, ciertamente son controvertidas, pero de las famosas intervenciones humanitarias que en el mundo han sido, ¿no? Por eso digo que desde esta perspectiva, habría mucho que hablar. Hay un tema que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay que ir a la mente de Trump y de su votante. Es decir, el votante americano que le votó, muchos de ellos, los magas, hay que diferenciar republicano tradicional y maga, ¿no? El maga, que suele ser el aislacionista más completo, nunca le hubiese apoyado una invasión por imponer la democracia, porque eso es algo que critican a los demócratas, y menos por defender los derechos humanos, porque dirán que el que no vive en América, que luche por los suyos, el aislacionista. Pero por el narcoterrorismo, que es algo que afecta al americano, 100.000 muertes por drogas, se dice, sí le afecta. Y por tanto es una legítima defensa. Y para ellos no se aplica una intervención, eso sería aislacionista, porque realmente lo que están haciendo es defenderse. Y es más, digamos, vendible a su votante. Lo dirán, ahí se ve claramente la división que está teniendo, y por eso no está haciéndolo, yo creo, porque esta vez yo creo que sí que quiere atacar él, pero Vance, que es lo que le queda del movimiento MAGA, porque le mancharon muchos de los MAGA del gobierno, y sobre todo los apoyos MAGA por el caso de Epstein, le está frenando. Porque es muy difícil vender a un americano aislacionista que les importen los derechos humanos de las mujeres iraníes. Habría una solución, que es delegar en Israel, apoyarle directamente y que atacar a Israel. Pero en Israel tiene otro problema, que a Israel tampoco le interesa que Irán desaparezca como enemigo, porque tienen su legitimidad para de vez en cuando atacar, y también no le interesa a un Irán que evolucione y se convierta en una potencia regional de verdad. Es decir, Irán tiene 90 millones de habitantes, que si fuesen a una economía próspera, capitalista y de un libre mercado, podría, con una población muy formada, porque está más formada que los árabes. No, yo ahí estoy en desacuerdo contigo totalmente. Más que los árabes, sí. Yo creo que la desaparición de Irán como régimen teocrático es una prioridad estratégica de Israel. Absolutamente. No, es que no tenga potencia, es distinto.
Bueno, pero la tiene puede tener una potencia como la tenía en la época del Shah, por ejemplo, Que era aliado de que era Israel, entonces, un régimen, además son persas, o sea, Fíjate, que Historiadores, hay mucha los gente que persas sí. son un imperio desde hace Claro. 3.000 años. Sí, pero Sí. los persas pero si fue Irán el foco Sí, sí, sí. de que actuó sobre los pactos de Abraham, que tú sabes sí, que sí, lo estaban sé, sí. estabilizando la zona absolutamente, y quién armó todas las milicias para generar el famoso... No, sí nunca lo me sé. acuerdo de la fecha, De un 7 sobre de la septiembre, ¿no? 7 No, de 7 de octubre. octubre, 7 de octubre. 7 de octubre, Del siempre 23. tuvo septiembre. Del Sí, el 23. vamos, el diluvio sobre el Axe. Claro, Sí, no, sobre el evidentemente. Axe, sí. Ahora, ese régimen teocrático que son ya años 78, 79, desde 79. en se contra, programó. esta población iraní, lleva en unos procesos de cada 2 o 3 años explotando. Sí, sí. Esta última explosión ha sido fundamentalmente por ya un tema no económico, era un tema de hambruna. ¿Por qué? De sequías. Porque hay una sequía. O sea, el Mar de Aral es una broma con lo que se han hecho en Irán con el tema de los embalses, las presas y los riegos intensivos. Sí, sí. Se han quedado sin agua las ciudades. O sea, quiero decir, la gente no tiene agua. Se están deshidratando. O sea, quiero decir, hay una No, si situación... eso no tengo dudas, pero... No, pero eso está demostrado ya absolutamente. No, que lo Mira, sé, hay lo sé. fotos satelitales que defotan claramente sí, como la salinización absoluta. O sea, quiero decir, este régimen no solo es malo, digamos, para la propia convivencia pacífica, sino que es horroroso para su propia población en el día a día. ¿Quiénes viven? La casta de los sacerdotes más la Guardia Republicana, con una fuerza... Salustiano, déjame Entonces, explicar el relato. Espera, que no me dejas acabar el relato. Israel, no, yo lo que te quería hacer, poner en valor, que yo creo que Irán, con este régimen, es realmente la ficha que Israel necesita que desaparezca como actor en la zona. Sí y no. Yo te explico. Bueno, yo diría que alguien, no solamente Israel, yo creo que vamos, francamente, Israel, digamos, y hablo, y bueno, pues podéis decir, bueno, hablan internacionalistas. Hombre, yo creo que para la paz, precisamente, desde luego, en el sector de Oriente Medio, la desaparición del régimen de los ayatolás sería una buena sería, noticia, desde luego, para una buena todo. noticia, porque de hecho, desde el año 79, o sea, toda la inestabilidad Es que ha afectado al desestabilizador. área ha desestabilizado el área absolutamente desde entonces. La desaparición de los dos pilares estratégicos, Irán por un lado y Arabia Saudita por el otro, en los que se asentaba obviamente la paz en Oriente Medio. Esta izquierda que tenemos en España, que es subvencionada con estos regímenes, esa hipocresía de planteamientos como Pablo Iglesias hacía cuando la famosa televisión Fora Apache y toda esta, que era subvencionada directamente por el régimen iraní. O sea, ¿cómo se puede consentir esa influencia? Porque además o sea, yo creo que un 80% de los grupos terroristas que se han manejado por el mundo tienen un origen fundamentalmente en Irán, ¿eh? Bueno, y Rusia también. Bien, no, pero quiero decir, los soviéticos, o sea, que es un elemento no solo desestabilizador regional, sino pero déjame explicar, en déjame Venezuela, explicar, por una parte que ha empobrecido al país en en Venezuela- todos los Espera, a ver, órdenes. Bueno, Francisco, yo estaba- aparte de haber disminuido a la mitad de la población. Francisco, tu El hecho de planteamiento. haber sometido a las mujeres a un régimen de absoluta más que nada violencia. por llevar en la contraria Francisco, por la parte. Claro, No, pero tu planteamiento, si vale. somos sinceros, Arabia Saudí también hace eso y no... vamos a No lo he entendido que ha dicho, es que No, que Arabia Arabia Saudí Saudí también tiene a las mujeres las metidas pone con el velo. Hombre, Claro, evidentemente. No, es que es importante esto. Lo de la A ver, Supercopa de España por eso, por eso. Y eso negociamos ya con ellos y les aplaudimos ¿será posible? con petrodólares, ¿no? A ver, el tema que estaba explicando, Israel estuvo a puntito, si hubiese insistido en la guerra de los 12 días, en haber acelerado el proceso. Y Trump también, porque parece que estamos ahora descubriendo que Irán es peligroso. Hace menos de un año se bombardeó instalaciones de misiles y de armas nucleares. Y Israel paró, porque su único objetivo en aquel momento, y hubo muchos analistas israelíes que lo dijeron, era limitar la capacidad de Irán. No quieren que acabe el régimen tampoco, porque lo que se puede imponer allí tampoco es estabilidad. Es decir, Israel, que apoya a los movimientos, digamos, anti-régimen por un interés propio, es decir, porque le viene bien que dividan la fuerza, tampoco le interesa que haya una guerra civil en Irán en la que por un lado aparezcan los baluchis, por otro lado los kurdos, por otro lado movimientos islamistas como el ISIS-K, que los hay, y por otro Siria, lado, como el ejemplo, como una claro. Siria, porque eso llevaría a una presión migratoria en toda Turquía, en todos los territorios. Después, si desaparece Irán como una potencia regional no peligrosa para Israel, porque ya no tiene armas nucleares y no tiene misiles,
¿A quién afecta? Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen que estar atentas su ejército para la defensa contra Irán, no contra Israel. Es lo que quiero decir con este tema. Es decir, el tema va por ahí. Es decir, hay un juego por ahí. No es nada fácil hacer el análisis. No es fácil. No, es que es muy difícil. Por eso decir que Israel está... No, a Israel le interesa que nadie en ese lugar levante la cabeza. Por ejemplo, hace poco en el Yemen, que estuvieron a punto de matarse emiratíes y saudíes. Bueno, de hecho bombardearon un transporte entero de blindados. Y en 5 días los emiratíes perdieron todo el territorio que sus proxies habían conquistado en el Yemen, en 5 días. Porque no querían una guerra con los saudíes. ¿Por qué no querían esa guerra? Porque tienen miedo en el fondo que Irán sea una amenaza. Pero ahora, a día de hoy, yo viendo que... Sigo los aviones, sigo todas esas cosas. Israel solo tiene movilizado aviones de defensa aérea. No está haciendo un preataque, no tiene esa visión que tuvo en la guerra de los 12 días. Estados Unidos está amenazando, pero tampoco tiene un despliegue militar, ¿no? El portaaviones va a tardar 5 días en llegar. El que sale de la zona de China, está por ahí en el mar de China y está dirigiéndose. No tiene ningún B-2 en la zona, ningún B-52 en Diego García. En la zona de Qatar le prohibieron salir los aviones para atacar. Es decir, no veo que sea una verdadera intención de atacar. No hay un despliegue militar. Ojalá ataquen esta noche y veamos que se descabeza el régimen. El tipo de acción, pero no sé cuál va a ser. No, tiene que ser descabezar el régimen, no hay otra. El tipo de acción no sé cuál va a ser, pero que va a haber una acción seguro. Eso ya te lo... Porque a ver, aquí tenemos una apuesta, muy bien. Yo sí. Pero sobre Irán, segurísimo. Puede hacer un primer ataque de aquí estoy yo, que eso no necesitas muchos aviones. Ya, pero el problema... Mira, ¿habéis oído hablar que en la acción de la exfiltración o extracción, como llaman, de Maduro en Venezuela, se han utilizado unas armas que todo el mundo está lucubrando exactamente qué es lo que pasó ahí? Sónicas. Bueno, bien. Yo esas historias, en todas las guerras de Estados Unidos tiene un arma maravillosa. Yo no lo sé, pero parece ser que también las ha utilizado Israel en el conflicto en Gaza y demás. Sobre todo en los túneles. En los túneles que aquí el amigo Javier no se creía su dimensión y se está demostrando que son más que el metro de Madrid. Son más que el metro de Madrid. Muchísimo más. También se han utilizado ahí y parece ser que muchos de los terroristas de Hamas que estaban ahí salieron destrozados porque es que no podían aguantar la presión. La acción. Los motos de escuadra la tienen en España. Sí. Pero no. Es otro tipo de arma. Vamos a ver. ¿Cómo te lo explicaría yo? Es una acción limitativa al 100%. Pero en el caso de Maduro era porque había que neutralizar a los cubanos porque iban a matar a Maduro los cubanos. Sí, bueno, eso tenían la orden de matarlo. Entonces había que pero eso lo neutralizaron los salvar a Maduro. No hemos hablado de Cuba, ¿eh? Claro. Que Cuba también tiene un factor importante ahora mismo de... Cuba va este rubio para allá de presidente, hombre. Le queda para el verano es presidente. Yo creo que cuando hablamos un poco de la geopolítica, en este caso del orden mundial y del sistema internacional, a veces en el análisis, digamos, más personal, como se hace de la figura de Trump, con ese histrionismo que tiene, que es infumable en muchos aspectos, ¿no? O de otros líderes, como puede ser Milei, ¿no? Si tú analizas a Milei, dices, bueno, vamos a ver que este individuo, ¿de dónde ha salido, no? Pero ahora vayamos a las políticas. De las urnas. ¿No? Exactamente, de las urnas, pero no, el personaje. Yo hablo del personaje, el análisis que se hace así muy cruento de esos liderazgos. Yo creo que si queremos ser un poco serios, lo que tenemos que analizar en primer lugar esa sociedad de la que parten este tipo de liderazgos, porque aquí en España podemos rasgarnos la vestidura todo lo que queramos, pero el presidente es Pedro Sánchez. Pido la palabra, estamos ya en los últimos minutos, voy a hacer una ronda de allá para acá, un poco de prospectiva. A ver, la pregunta sería, ¿va a seguir Trump con esta política, vamos a llamarla expansionista, o se conforma? Es que bueno... Tildar a expansionista yo no estoy tan de acuerdo en que es sea una palabra expansionista. Entonces yo ahí discutiría el término expansionista. En todo caso, política yo diría sorpresiva. Política sorpresiva, sí, sin duda. Pues es que bueno, está en el personaje. Si no, no sería Trump. Francisco. Yo es que no voy a decir que no porque sé que lo va a hacer. Es decir, el tema hay que dejar bien claro el objetivo. El objetivo hay dos. El suyo personal,
creo que de pasar a la historia. Y si pudiese estar otro tercer mandato estaría, y veremos. Y el segundo es una necesidad que tiene Estados Unidos y que Europa también la tenemos y no nos estamos dando cuenta, que es tener una zona asegurada en materias primas. Y Estados Unidos se dio cuenta. De todos modos, Trump tiene la retaguardia muy mal, y tiene elecciones en noviembre. Sí. Es un problema serio. No, pero esto es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, sí. sea quien sea, quiere asegurarse que el litio esté cerca de su... Sí. Rafael. Yo creo que sí seguirá. Y además, por el momento, no le está saliendo mal, a pesar de que a veces llaman taco, porque a veces vuelve para atrás y demás, pero por ahora le está saliendo relativamente bien. No hay una catástrofe, no hay una... es decir, que por el momento sí. Salustiano, cierras tú. Cierro yo, sin entrar en el personaje, pero sí en la acción política exterior de Estados Unidos en toda su historia. No hay duda de que este es un momento en que se va a intensificar la acción a nivel internacional en grado alto, fundamentalmente porque el sistema mundial hoy está descansando mucho más en el conflicto que hace 30 años, hace 10, hace 15. Y el conflicto es una realidad que hay que abordar. Quien tiene la fuerza, como es el caso de Estados Unidos, y el potencial para sus intereses protegerlos a través de esas acciones, lo va a hacer, porque si no, la situación va a ir creciendo y el problema será aún mayor. Va a haber intervención en muchísimos espacios y territorios. Y desde aquí digo que en Irán seguramente una acción cercana va a ocurrir, seguro. Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro. Yo me quedo más angustiado que antes, Sí. porque creo que España, que encima somos enemigos de Trump, pues tenemos las cosas un poco torcidas, ¿no? O sea, me parece que habrá quien diga que la postura del presidente del gobierno, el señor Sánchez, es muy gallarda, pero a mí me parece un poco temeraria también, no sé. Ahí lo dejo. Gracias a los cuatro, insisto, y buenas noches a todos vosotros. Hasta el próximo jueves.